La noche caía despacio sobre la ciudad, como si también estuviera cansada. Las luces parecían más frías que de costumbre, indiferentes al dolor humano. Antes de continuar, quiero decirte algo desde el corazón. Tengo la certeza de que esta historia puede tocar tu alma y despertar un sentimiento nuevo dentro de ti. Quédate hasta el final, porque cada palabra fue pensada para traer paz y fortaleza a tu vida. Si sientes que este mensaje te acompaña, te invito a suscribirte al canal y caminar con nosotros en la fe. Y cuando termine el video, cuéntame en los comentarios qué sentiste y qué cambió dentro de ti. En una acera olvidada, una madre sola apretaba su abrigo gastado contra el pecho. No tenía hogar, ni dinero, ni una voz que alguien quisiera escuchar. Había aprendido a caminar sin hacer ruido, como si no existiera. Sus pasos eran una oración muda, repetida sin palabras. Y aún así, su corazón seguía buscando a Dios. Ella no siempre había sido invisible para el mundo. Hubo un tiempo en que soñaba con un futuro sencillo y digno. Pero la vida la fue empujando, una pérdida tras otra, sin explicaciones. Promesas rotas, puertas cerradas, miradas que se desviaban al verla. Cada día parecía una prueba demasiado pesada para una sola alma. Muchas noches pidió ayuda, y el silencio fue la única respuesta. Aún así, no dejó de creer del todo. Esa noche, el frío no era solo del aire, sino del alma. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda en una pared agrietada. Sus manos temblaban, no solo por el clima, sino por el miedo al mañana. Se preguntaba cuánto más podría resistir sin perder la esperanza. Las lágrimas no caían ya con fuerza, solo humedecían sus ojos cansados. Miró al cielo, oculto entre nubes, buscando una señal. Y en su interior, susurró el nombre de Jesús. No fue una oración perfecta ni llena de palabras bonitas. Fue un clamor roto, nacido desde lo más profundo de su necesidad. No pidió riquezas ni milagros grandiosos. Solo pidió no ser olvidada por completo. Pidió fuerzas para seguir un día más sin rendirse. Pidió sentir que Dios aún la veía. Pidió que Jesús no pasara de largo. En ese mismo instante, algo comenzó a cambiar en el aire. No hubo truenos ni luces brillantes que anunciaran lo que venía. Solo una paz extraña que empezó a envolver su corazón herido. Como si alguien se acercara sin hacer ruido, con infinita misericordia. Ella no lo sabía aún, pero su súplica había sido escuchada. Cuando todo parecía perdido, el cielo se inclinaba hacia ella. Y Jesús estaba más cerca de lo que imaginaba. Ella levantó la mirada lentamente, como quien teme decepcionarse otra vez. Frente a ella, la calle seguía siendo la misma, silenciosa y vacía. Los edificios no cambiaron, ni las luces, ni el frío que mordía la piel. Y aún así, su corazón latía de una manera distinta. Era como si una presencia invisible la sostuviera desde dentro. Respiró hondo, sin entender del todo lo que estaba ocurriendo. Algo le decía que no estaba sola. Entonces escuchó pasos acercándose con calma. No eran pasos apurados ni duros como los de otros transeúntes. Eran pasos firmes, llenos de una serenidad que no imponía miedo. Ella dudó en mirar, acostumbrada a la indiferencia o al rechazo. Pero esos pasos no pasaron de largo. Se detuvieron frente a ella, como si alguien la hubiera elegido. Y eso la desconcertó profundamente. Al alzar los ojos, vio a un hombre de mirada profunda y compasiva. No vestía lujo ni poder, pero su presencia llenaba el espacio. Había en sus ojos una luz que no juzgaba ni exigía nada. Era una mirada que conocía el dolor y no se alejaba de él. Ella sintió que ese hombre veía toda su historia sin despreciarla. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió invisible. Y su corazón tembló. Jesús la miró con ternura, como se mira a quien ha sufrido demasiado. No habló de inmediato, como respetando su cansancio y su miedo. Se inclinó un poco, poniéndose a su altura, sin superioridad. Ese gesto sencillo rompió las defensas que ella había levantado. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. No eran de vergüenza, sino de alivio. Porque alguien finalmente se había detenido por ella. Cuando Jesús habló, su voz fue suave y firme al mismo tiempo.
No preguntó por qué estaba allí ni qué había hecho mal. Solo le dijo que Dios nunca había dejado de verla. Le recordó que su valor no dependía del rechazo de los demás. Cada palabra caía como bálsamo sobre heridas antiguas. Ella escuchaba en silencio, aferrándose a cada frase. Y su fe, casi apagada, comenzaba a encenderse de nuevo. Ella escuchaba a Jesús con el corazón abierto, sin intentar defenderse. Cada palabra parecía conocer sus pensamientos más profundos. No eran discursos largos ni promesas vacías. Eran verdades sencillas que daban descanso al alma cansada. Jesús le habló del amor del Padre, constante e inquebrantable. Le dijo que ningún dolor había pasado desapercibido para Dios. Y que su vida tenía un propósito mayor. La madre sola sintió una mezcla de vergüenza y esperanza. Vergüenza por haber dudado tantas veces del amor divino. Esperanza porque, aún así, Jesús estaba frente a ella. Recordó todas las noches en que creyó haber sido abandonada. Recordó cada puerta cerrada y cada mirada de desprecio. Y entendió que, incluso allí, Dios había estado presente. Aunque ella no lo hubiera sentido. Jesús extendió su mano con un gesto tranquilo. No la obligó a tomarla, solo la ofreció. En ese instante, ella comprendió que Dios respeta la libertad. Con manos temblorosas, aceptó ese contacto lleno de paz. Al tocarlo, sintió un calor profundo recorrer su cuerpo. No era solo físico, era una restauración interior. Como si su alma volviera a su lugar. Él le habló de la fe que permanece incluso en la oscuridad. Le recordó que los olvidados del mundo son preciados para el cielo. Que Dios se acerca especialmente a los corazones quebrantados. No para juzgarlos, sino para levantarlos con amor. Cada frase fortalecía algo que había estado roto por años. Ella ya no se veía como una carga. Se veía como una hija amada. Cuando Jesús terminó de hablar, el silencio fue diferente. No era un silencio de abandono, sino de consuelo. La calle seguía fría, pero su interior estaba en calma. Por primera vez en mucho tiempo, pudo respirar sin miedo. Sentía que no necesitaba huir ni esconderse. Porque había sido vista, escuchada y amada. Y eso lo cambiaba todo. Jesús permaneció allí un momento más, sin prisa. Como si el tiempo mismo se hubiera detenido para ellos dos. La madre sola lo miraba, intentando grabar ese instante en su memoria. Temía que todo desapareciera al parpadear. Pero la paz que sentía era demasiado real para ser un sueño. Era una paz que no dependía de las circunstancias. Era un regalo que venía del cielo. Él le preguntó su nombre con una dulzura infinita. Hacía tanto que nadie se interesaba en saberlo. Decir su nombre en voz alta le devolvió dignidad. Jesús lo repitió despacio, como algo sagrado. En ese gesto sencillo, ella sintió que su identidad era restaurada. Ya no era solo una mujer pobre y olvidada. Era alguien conocido por Dios. Jesús le habló de un nuevo comienzo. No prometió que todo sería fácil a partir de ese día. Pero aseguró que ella no volvería a caminar sola. Le dijo que Dios abriría caminos donde no los veía. Que cada paso estaría acompañado por su gracia. Ella escuchaba con el corazón lleno de gratitud. Por primera vez, el futuro no la aterraba. Luego, Jesús la invitó a confiar de verdad. No solo con palabras, sino con todo su ser. Le explicó que la fe no elimina las pruebas, pero da fuerzas para atravesarlas sin perder el alma. Ella asintió lentamente, comprendiendo esa verdad. Había sobrevivido mucho tiempo sin esperanza. Ahora podía vivir con fe. Cuando Jesús se levantó, ella sintió una mezcla de paz y nostalgia. No quería que ese encuentro terminara. Pero algo dentro de ella ya había cambiado para siempre. Jesús le sonrió con una mirada llena de promesa. Le recordó que estaría con ella en cada paso. Incluso cuando no pudiera verlo. Y esa certeza la sostuvo. Jesús dio unos pasos lentos, como quien no se aleja del todo. La madre sola lo observó, con el corazón lleno de emociones nuevas. No sentía el mismo miedo de antes, sino una calma profunda.
El frío seguía presente, pero ya no dominaba su espíritu. Algo en su interior le decía que no todo estaba perdido. Que aquella noche marcaba un antes y un después. Y que Dios había intervenido. Ella se levantó con dificultad, apoyándose en la pared. Su cuerpo seguía cansado, pero su alma estaba más firme. Cada movimiento parecía más liviano que antes. Miró la calle con otros ojos, como si fuera un terreno nuevo. Recordó las palabras de Jesús una y otra vez. No como un recuerdo lejano, sino como una verdad viva. Eso le daba fuerzas. Mientras caminaba unos pasos, algo inesperado ocurrió. Un desconocido se acercó con respeto y preocupación. Le ofreció ayuda sin exigir nada a cambio. Ella dudó por un instante, acostumbrada a desconfiar. Pero recordó la invitación de Jesús a confiar. Aceptó con humildad y agradecimiento. Y vio en ese gesto una respuesta divina. Comprendió entonces que Jesús seguía actuando. No siempre de forma visible, pero siempre presente. Cada mano extendida era un reflejo de su amor. Cada oportunidad, una puerta abierta por Dios. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ahora eran distintas. Eran lágrimas de gratitud y esperanza. Porque ya no estaba sola. Esa noche no terminó como había comenzado. No cambió todo de inmediato, pero algo esencial sí cambió. La madre sola ya no se sentía olvidada. Sabía que su vida tenía valor ante los ojos de Dios. Jesús había respondido a su clamor. Cuando todo parecía perdido, la fe había nacido. Y ese era solo el comienzo. La noche avanzó, pero la oscuridad ya no tenía el mismo peso. La madre sola caminaba con pasos lentos, pero decididos. Cada respiración parecía más profunda, más consciente. Sentía como si una mano invisible la guiara. No sabía qué le esperaba al día siguiente. Pero por primera vez, no sentía terror al pensarlo. Había aprendido a confiar. Recordaba las palabras de Jesús como un susurro constante. Le habló de dignidad, de amor y de esperanza. Le recordó que Dios cuida de los pequeños y olvidados. Que ninguna lágrima se pierde ante sus ojos. Cada recuerdo fortalecía su espíritu cansado. No era una ilusión pasajera. Era una verdad que la sostenía. Mientras avanzaba, su mente volvió al pasado. Pensó en todo lo que había perdido en el camino. En las personas que se fueron sin mirar atrás. En las promesas que nunca se cumplieron. Y aún así, no sintió rencor. Sintió una paz que no venía de la justicia humana. Venía del perdón. Comprendió que Jesús no solo había respondido a su necesidad. También había sanado heridas que llevaba en silencio. La había mirado con amor, no con lástima. Eso la ayudó a verse a sí misma de otra manera. Ya no como una carga para el mundo, sino como una vida preciosa ante Dios. Eso transformaba su manera de caminar. Cuando se detuvo a descansar, miró el cielo una vez más. Las nubes se habían abierto ligeramente. Una estrella tímida asomaba entre la oscuridad. Sonrió con suavidad, como quien reconoce una señal. No necesitaba pruebas grandiosas. Le bastaba saber que Dios estaba presente. Y que Jesús había escuchado su clamor. El amanecer comenzó a insinuarse sin hacer ruido. La ciudad despertaba lentamente, ajena a lo ocurrido en la noche. La madre sola abrió los ojos después de un descanso breve. No había dormido mucho, pero su espíritu estaba renovado. El miedo ya no fue lo primero que sintió al despertar. En su lugar, había una confianza serena. Dios seguía allí. Se incorporó despacio, sintiendo el cansancio en el cuerpo. Pero algo dentro de ella la sostenía con firmeza. Recordó la mirada de Jesús, llena de compasión y verdad. Esa imagen se había quedado grabada en su corazón. No era un recuerdo que se desvaneciera con la luz del día. Era una presencia que la acompañaba. Y eso le daba valor. Mientras caminaba, notó pequeños detalles que antes ignoraba. El sonido de los pasos ajenos, el murmullo de la ciudad. El olor del pan recién hecho desde una tienda cercana. Eran señales simples, pero llenas de vida.
Por primera vez en mucho tiempo, se sintió parte del mundo. No como una intrusa, sino como alguien con un lugar. Dios la estaba devolviendo a la vida. Pensó en su futuro con cautela, pero sin desesperación. Sabía que los desafíos no desaparecerían de un día para otro. Aún así, su corazón estaba anclado en una promesa. Jesús le había dicho que no caminaría sola. Esa verdad era suficiente para avanzar. No necesitaba verlo para sentir su compañía. La fe la guiaba. Al detenerse un momento, cerró los ojos y agradeció. No por tenerlo todo resuelto, sino por no estar perdida. Agradeció por haber sido escuchada cuando nadie más lo hizo. Agradeció por el amor que no la juzgó. En su silencio, sintió una paz profunda. Jesús había respondido a su clamor. Y su vida comenzaba a transformarse. El día avanzó con pasos tranquilos, sin exigirle más de lo que podía dar. La madre sola siguió caminando, atenta a cada señal pequeña. Recordaba que Jesús le había hablado de caminos abiertos. No de milagros ruidosos, sino de oportunidades discretas. Y así comenzó a verlas, una tras otra. Un saludo amable, una puerta entreabierta, una palabra justa. Dios estaba obrando. En un rincón de la ciudad, alguien la escuchó con respeto. No con prisa, no con desconfianza, sino con humanidad. Pudo contar su historia sin ser interrumpida ni juzgada. Cada frase que decía parecía liberar un peso antiguo. Sintió que su voz recuperaba fuerza. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no estaba sola al cargarlo. Mientras hablaba, recordó cómo Jesús había inclinado su cuerpo hacia ella. Ese gesto sencillo se convirtió en un ejemplo silencioso. Ella también comenzó a mirar a otros con más compasión. Incluso en medio de su necesidad, pudo ofrecer una sonrisa. Descubrió que el amor de Dios no se guarda. Se comparte, aún en la pobreza. Y eso la llenó de sentido. El recuerdo del encuentro con Jesús seguía vivo. No como una escena distante, sino como una llama constante. Cada decisión parecía iluminada por esa presencia. No sabía cuánto tardaría en ver cambios grandes. Pero ya veía cambios verdaderos en su interior. La fe había echado raíces profundas. Y nada podría arrancarlas con facilidad. Al caer la tarde, levantó una oración silenciosa. No pidió nada nuevo, solo agradeció lo recibido. Agradeció por la fuerza que no sabía que tenía. Agradeció por haber sido recordada por Dios. Agradeció por Jesús, que no pasó de largo. Cuando todo parecía perdido, Él respondió. Y su esperanza seguía creciendo. La noche volvió a caer, pero ya no la sorprendió. No trajo el mismo peso ni el mismo temor. La madre sola caminaba con una calma aprendida en la fe. Sabía que aún había incertidumbre en su camino. Pero también sabía que Dios no se había apartado. Jesús había marcado su vida con una promesa viva. Y eso la sostenía. Se sentó un momento para descansar y mirar alrededor. La ciudad seguía siendo dura, indiferente en muchos sentidos. Pero ella ya no se sentía pequeña frente a ella. Había descubierto una fuerza que no venía del mundo. Venía del amor que la había encontrado en su peor momento. Ese amor la había levantado sin exigirle nada. Y la había devuelto a sí misma. Pensó en otras personas como ella, olvidadas y cansadas. Entendió que su historia no era solo para ella. Era un testimonio silencioso de lo que Dios puede hacer. Incluso en la pobreza, incluso en el rechazo. Jesús no había cambiado solo su noche. Había encendido una luz que podía alumbrar a otros. Y eso la llenó de propósito. En su interior, sintió el deseo de seguir adelante. No por orgullo, sino por gratitud. Cada paso se convirtió en una respuesta a la fe recibida. Sabía que habría días difíciles, quizá más caídas. Pero ya no caminaría sin esperanza. Porque Dios había hablado cuando todo callaba. Y su voz seguía guiándola. Cerró los ojos un instante y respiró profundo. No sabía cómo sería su mañana, pero no lo temía. Había aprendido que Dios actúa en el tiempo perfecto. Que Jesús nunca llega tarde.
Cuando todo parecía perdido, Él respondió. Y esa verdad la acompañaría siempre. Hasta el final del camino. El nuevo día llegó con una luz suave, casi respetuosa. La madre sola despertó con el corazón sereno. No tenía todas las respuestas, ni un camino completamente claro. Pero ya no se sentía vacía ni abandonada. Había aprendido que la fe no elimina la lucha. La transforma desde dentro. Y eso hacía toda la diferencia. Recordó cada instante del encuentro con Jesús. No como algo extraordinario para contar, sino para vivir. Su voz, su mirada, su manera de acercarse sin herir. Todo eso se había quedado con ella. Era una presencia que no dependía del lugar ni del tiempo. Jesús caminaba con ella en silencio. Y su corazón lo sabía. Comprendió que su historia no había terminado en aquella noche. Solo había comenzado de una forma nueva. Dios no la sacó del dolor ignorándolo. La sostuvo dentro de él, con amor y propósito. Eso le dio una fuerza distinta. Una fuerza que no gritaba, pero resistía. Una fe que permanecía. La madre sola siguió adelante, paso a paso. No como alguien derrotada por la vida, sino como alguien tocada por la gracia. Había sido pobre, olvidada y rechazada. Pero nunca había dejado de ser amada por Dios. Jesús respondió cuando todo parecía perdido. Y su vida fue transformada para siempre. Que esta historia recuerde a quien escucha. Que nadie está fuera del alcance del amor divino. Que Jesús ve al que el mundo ignora. Que responde al clamor sincero del corazón quebrantado. Cuando todo parece perdido, Él se acerca. Y donde hay fe, siempre nace esperanza. Porque Dios nunca olvida a sus hijos.